Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Carreño a los libros. Eh, Vamos al tiro. El tema de hoy, el autor de hoy es de verdad un autor sorprendente. Su vida es como una novela y sus libros son un juego, yo diría, dialéctico entre ficción y realidad. Una realidad que se hace literatura, ¿no? Permanentemente en sus libros. Me refiero a Salman Rushdie, que ustedes seguramente ya conocen por sus versos satánicos, la novela que le complicó tanto la vida y que finalmente fue la causa del atentado que sufrió hace unos 6 meses, ¿no? Donde perdió un ojo, fue acuchillado en Nueva York, en una conferencia, ¿verdad? Pero en fin, eh, gracias a Dios se está recuperando eh, y ha podido entonces hablar de su última novela, que es Ciudad Victoria. Una novela, amigos, increíble. Una novela que nace, nace de un texto poético, de una invención maravillosa, ¿no? Una protagonista, Pampa Campana, una protagonista, una niña de 9 años, que es bendecida por una diosa, ¿no? Eh, y esta diosa le ha entregado el don de la longevidad, ¿no? La diosa Parvati, que significa en indio, ¿verdad? Significa hija del monte Parvata, montaña o arroyo de la montaña. Eso significa. Pues bien, esta niña que es en definitiva una poeta y que es ciega, queda ciega, ¿no? Eh, Se le ha entregado este don, esta facultad de vivir muchos años. Y vive 247 años. Y la novela comienza lo que llamamos in extrema res, es decir, empieza por el final, el último día de su vida, el último día de sus 247 años. Y entonces le ha sido dado el don de crear un mundo donde ella va a gobernar, pero donde va a ser también traicionada, exiliada, y donde, bueno, verá el origen de ese mundo, verá el auge, el apogeo de ese mundo, el exilio y también la caída. Es un libro de verdad increíble. Y fíjense que en una entrevista al diario El País, Salman Rushdie dice que estaba sentado frente a su computador cuando de repente vio a esta niña, una visión, y que él le pregunta, ¿y tú quién eres? Entonces que la niña le dice, escúchame que te voy a contar una historia. Qué increíble, ¿no? Y esto, claro, ¿cómo
¿cómo se produce? ¿Cómo se escribe un texto? Porque él dice que este personaje no pensaba estar ahí, pero de repente apareció ahí. Y bueno, y en el fondo este es el origen de todo. Fíjense, un mundo creado a partir de un manuscrito que escribe esta niña Pampa Campana, ¿no? Un manuscrito de 24.000 versos. Entonces la novela en realidad tiene varias etapas y varios nombres. Claro, porque lo que no intenta, lo que recrea Rushdie en esta trama, ¿verdad? En que la ficción y la realidad juegan y la historia con la poesía se van mezclando de una manera increíble en un tiempo que también no es un tiempo lineal, obviamente. Es un tiempo donde personajes históricos conviven con personajes ficticios y aparecen y desaparecen. Es tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de Rushdie haber sido educado en Inglaterra, donde fue a vivir a muy temprana edad, a los 13 años, su padre lo manda para que estudie allá en Gran Bretaña, ¿no? Sufre el hecho de ser extranjero, pero en fin, al comienzo no quiere estar más allá, pero luego cursa los estudios universitarios también ahí, se nacionaliza inglés y después se va a vivir a los Estados Unidos. También tiene la nacionalidad americana. Pero siempre en su obra, en la mayoría de sus novelas, está presente su origen. Es decir, la India con su milenaria cultura de mitos y leyendas, es lo que está presente en su obra y en Ciudad Victoria, sobre todo. Fíjense que Rushdie se remonta al periodo medieval de la India, a una época histórica, siglo XIV. Siglo XIV. Y en esa época, yo estoy acá porque tiene nombre raro, ¿no? Entonces estoy con un torpedito también acá, ¿verdad? Para acompañarme. El siglo XIV es el imperio Vijayanagara, imagínense ustedes, Vijayanagara, un imperio que nace en una meseta llamada del Deccan, que está en el centro del país, y que se prolonga por muchos años, desde 1336 hasta 1646. Pero la decadencia comienza antes, mucho antes, en 1565. Bueno, ahí comienza la decadencia, ¿no? Hoy, Vijayanagara ha sido declarado, ¿no?, por monumento mundial, ¿no? Esta cosa, un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y claro, Ciudad Victoria tiene, ¿verdad?, su encuentro con Vijayanagara, que es el imperio, ¿verdad? Y Ciudad Victoria es, a partir de ese momento, ¿no es cierto?, histórico, con estos personajes, una novela mágica, hecha de mitos, como es la cultura india, y leyendas, sobre las cuales se construye este relato maravilloso, fantástico. Su propio nacimiento, como veíamos, es un acto sobrenatural, porque la ciudad que ella funda, el manuscrito, fíjense, ese manuscrito de 24.000 versos, que se llama Victoria y Derrota, ella lo transmite en unas semillas a dos pastores.
es como un susurro, un murmullo, y les dice que donde ellos planten, siembren esas semillas, va a crecer una ciudad maravillosa. Una ciudad maravillosa que en principio, ¿verdad? Es ciudad y derrota. Ciudad y derrota. Pero que nosotros veremos que se llama esta ciudad Biznaga. Entonces se funda Biznaga como Macondo. Se funda a través de sueños y murmullos y susurros. Y Macondo, recuerden, se funda a través de sueños también. Hay mucha, yo diría, mucha relación. O dicho de otra forma, mucha influencia del llamado realismo mágico latinoamericano en Rushdie, y él lo ha reconocido, ha leído a Fuentes, ha leído a García Márquez, ha leído a Borges, a Mario Vargas Llosa, en fin, es un autor cultísimo. Y claro, hay una cercanía, no solamente con García Márquez, en la construcción de este mundo, eso de sueños, también con otros autores, sin duda. Entonces, le dice, ¿no? Le dice esta diosa que le entrega esta misión a esta niña de 9 años. De la sangre y el fuego nacerá vida y nacerá el poder. En este punto exacto crecerá una gran ciudad, maravilla del mundo, y su imperio durará más de 2 centurias. Y tú lucharás para asegurarte de que ninguna otra mujer... Esta es una novela donde las mujeres juegan un rol preponderante, ¿no? Son muy activas, en fin. Entonces, claro, Rushdie recrea la realidad del propio nacimiento de la ciudad de Vijayanagara, que la fundan efectivamente 2 personajes históricos, ¿no? Los hermanos Arihara I y Bukka Raya I. Y en la novela Pampa Campana, ¿no? Bendice estas semillas que yo les decía y se las da a los pastores Ukka y Bukka para que funden la ciudad. Vean ustedes el paralelo entre la historia, esa historia de este imperio de Vijayanagara, ¿no es cierto?, del siglo XIV, periodo medieval en la India, con la fundación de esta novela fantástica, que será Ciudad Victoria, porque de hecho, Vijayanagara significa la ciudad de la victoria. Vean ustedes, eso es lo que significa en español, claro. Entonces, la ciudad literaria de Rushdie es una narración que se desmadeja en sus mitos y su historia. Desde un extenso poema, como decíamos, de 24.000 versos, que la maga y ciega poeta Pampa Campana, para hacer esto mucho más misterioso y fantástico, oculta en una vasija de barro, la sella con cera, ¿no?, como mensaje para el futuro. Vean qué maravilla, o sea, la novela que tal vez usted ya leyó o que tal vez va a leer, y espero que sí, y que tendrá en sus manos, entonces es un mensaje para el futuro y que será leída 450 años después, o sea, ahora, en esta época. Pero vean el juego maravilloso que hace Salman Rushdie con su literatura. Cómo él trabaja la realidad y la coloca dentro de la ficción, y cómo trabaja la propia ficción. Ciudad Victoria, entonces, la transposición, en realidad, de un manuscrito que tiene un antecedente histórico. Y un manuscrito que va cambiando de nombre, que es varios nombres al mismo tiempo. Claro.
Recuerden cómo se llamaba el códice, el códice, el manuscrito, ¿no? Eh, Ciudad, Victoria y Derrota. Victoria y Derrota funda Biznaga. Y Biznaga es la novela después, Ciudad Victoria, esa que nosotros leemos, que compramos en la librería. Es decir, y será, ¿verdad? Este mensaje para el futuro será leído 450 años después. Vean el juego, todo este asunto, ¿verdad? De la credibilidad, de la verosimilitud. Coleridge hablaba del acto de fe, un acto de fe. La literatura es un acto de fe. Entonces el manuscrito Victoria y Derrota es la propia novela que el lector tiene hoy en sus manos. Claro. El último, y que se da a conocer, ¿no es cierto? Este último día de los 247 años de la protagonista. Ya dijimos que había sido bendecida, ¿no? Y con este don de la longevidad, vivir todo ese tiempo, pero vivir todo ese tiempo para ver su apogeo y ver la decadencia también, ¿verdad? Entonces, no es y no podría ser Ciudad Victoria una novela contada linealmente, imposible, ni tampoco responde a las experiencias cotidianas del lector. Esas experiencias muchas veces esas de realismo y romanticismo, esa literatura que nosotros conocemos, que está muy centrada en la experiencia del hombre, de la persona, ¿no? Del ser humano. Y este lector tiene que asumir entonces una responsabilidad suya como lector, asumir el texto como una verdad, ¿no? Y claro, dice Rushdie, lo fantástico no tiene interés sino porque surge de la realidad y la enlaza. Vean, la realidad suele ser más fantástica que la literatura. Rushdie tiene razón. Lo fantástico surge, ¿no? Surge entonces, dice, de esta realidad. Y lo fantástico no tendría ningún interés si no surgiese de esta realidad y la enlazara, sin duda. El rol de la ficción, dice Rushdie, es crear mundos imaginados que los lectores aman habitar, son felices y que los empujan a pensar sobre su propia vida. Vean qué interesante. Esta no es una novela común, amigos. Es una novela que de verdad está muy cercana a lo que es y a lo que son los intereses de Rushdie y a lo que es la propia vida de Rushdie, una vida tremendamente novelesca. Y claro, Ciudad Victoria, definitivamente la puesta en escena de estos 24.000 versos, hechos novela, mediante un lenguaje que transfigura, ¿verdad?, la memoria histórica de Vijayanagara, en un acto poético, cuyo nombre son muchos nombres, como dije, para hacer finalmente el libro que tal vez usted va a tener en sus manos. Y yo espero que sí. Entonces, debemos crear, dice nuestras propias reglas, dice Rushdie, y hay que crearlas, claro. La literatura no se rige por regla, una novela, estas son las normas, no. Cada acto literario, cada acto, es en realidad un acto de fe. Carpentier habla también de el acto de fe, ¿no? En el prólogo a su novela famosa, El reino de este mundo. También dice que este realismo mágico responde a un acto de fe, en que el lector cree en ese mundo que se le está contando y se siente bien en ese mundo. Es un mundo de ensueños. Nosotros también soñamos, sin duda.
nos imaginamos cosas, un mundo distinto. Entonces, amigos, Ciudad Victoria, yo de verdad les recomiendo este acto poético con el que Salman Rushdie nos ha de verdad eh, hecho muy, muy feliz. Es una tremenda novela. Y yo acá he tratado de hilvanar todo lo que esta novela tiene, lo que es muy complejo, ¿no? En estos minutos, y con un lenguaje que sea comprensible. Bueno, he tratado de hacerlo, ¿no? Es una novela riquísima y estoy seguro que les va a encantar. Así que amigos, gracias por su atención y espero verlos muy en breve, de verdad. Si les ha gustado, le dan, como siempre les digo, un like, lo comparten en sus redes sociales, lo comentan y suscríbanse. Así que amigos, nos vemos y muchas gracias.